El arconte supremo Calvanis se sentó en su trono de cristal, mirando el holográfico. Exhibir con un desprecio apenas disimulado. El mapa tridimensional mostró la territorio de la hegemonía valorana, que se extiende a través de 47 sistemas estelares. Fue hermoso. Fue poderoso. Y ahora, un pequeño punto rojo parpadeó en el borde de su espacio, representando lo más nuevo. Problema: humanos. Están construyendo estaciones en el sector Corv. El oficial de inteligencia Sarin dijo que su voz firme a pesar de la oscuridad del arconte. Estado de ánimo. 3 puestos mineros y 1 centro de investigación. Nuestra patrulla descubrió. Ellos hace 2 ciclos. Calvanis agitó su mano con desdén. ¿Y qué hace que estos criaturas diferentes a las últimas 14 civilizaciones que encontramos? ¿No? ¿Aplastar al Nefari? ¿Acaso el Boscan? ¿La Confederación no pedirá clemencia antes de que absorbió sus mundos? Sarin dudó. Había estudiado los informes cuidadosamente, con más cuidado que cualquier otra persona en el mando militar. Algo sobre él. Los humanos la preocupaban. Su tecnología parecía inconsistente, casi primitivo en algunas áreas, sin embargo, extrañamente avanzadas en otros. Pero ella sabía que no debía presionar. El arconte cuando estaba en este estado de ánimo. Son todavía una especie joven, suprema. Archon. Lograron ir más rápido que la luz. Viajar hace solo 200 años. Por galáctico. Estándares, son niños. Entonces ellos deberían aprender a respetar a sus mayores. Dijo Kelvin, levantándose de su trono. Era alto, incluso para un valorano. Su piel escamosa que brilla con el púrpura. Tono de nobleza. Envía el 7º. Flota de patrulla. Retirar sus puestos de avanzada. Sí. Se quejan. Les recuerdan que el Corv, el sector pertenece a la hegemonía. Almirante Tracia, comandante del 7º. Flota, se movió incómodamente. Supremo. Arconte. Tal vez deberíamos intentarlo. Contacto diplomático primero. Los humanos no han mostrado hostilidad. Pueden. Simplemente desconocemos nuestro territorio. Reclamos. Calvanis volvió sus fríos ojos hacia él. Almirante. ¿Está usted cuestionando mí? Juicio. ¿Tracia? No. Arconte Supremo. Yo. Ejecutará sus pedidos inmediatamente. La flota de patrulla llegó al humano. Estación minera 3 días después. 15 valoran. Los buques de guerra rodearon la pequeña órbita. Instalación. Los humanos que trabajan allí nunca tuvo la oportunidad de evacuar. El valoran. Las lanzas de plasma atravesaron la estación. Casco delgado en segundos. Atmósfera ventilada. Al espacio. 3.000 colonos humanos murieron. En menos de 5 minutos. Almirante Tracia observó desde el puente de su buque insignia, sintiendo un extraño vacío en su pecho. Había sido demasiado fácil. Los humanos apenas había intentado defenderse. Ellos mismos. Su estación casi no tenía armas, solo láseres de minería básicos. Para cortar asteroides. Señor, estamos. Recibir una transmisión del humano. Mundo natal. Su oficial de comunicaciones. Reportado. Están exigiendo una explicación de nuestro ataque. Tracia. Se enderezó el uniforme. Se los puso. A través de un rostro humano apareció en él. Pantalla. Ella era una mujer de cabello oscuro, tirado hacia atrás con fuerza y ojos que parecían demasiado tranquilo para alguien cuya gente acababa de ser masacrada. Llevaba una uniforme militar, sencillo y funcional, con la insignia de capitán en su cuello. Yo soy la capitana Sarah Chen del Terran. El Comando Espacial de la Confederación, dijo, su voz clara y firme. Acaba de asesinar a 3.000 civiles desarmados. Exigimos una explicación inmediata y
Reparaciones por este acto de guerra. Almirante. Tracia sintió un destello de respeto por la serenidad de este humano. Soy el almirante. Tracia de la hegemonía valorana. Tú. La gente estaba minando en nuestro territorio. Sin permiso. Esto fue legal. Acción de cumplimiento. Capitán Chen. La expresión no cambió. Tú no. Intentar comunicarse. No lo hiciste. Advertencias. Simplemente abriste fuego contra civiles desarmados. Por cualquier definición. Almirante. Eso es un crimen de guerra. ¿Crimen de guerra? Tracia repitió la frase desconocida. Su especie es nueva en este sector. Quizás no entiendas cómo funcionan las cosas. Trabajar aquí. La hegemonía de Valoran tiene existido durante 3.000 de sus años. Tenemos. Conquistó 14 civilizaciones. Cuando nosotros reclamamos territorio, se convierte en nuestro. Cuando otros traspasan, los expulsamos. Ya veo. Chen dijo en voz baja. Entonces, déjame ser claro. Almirante. La Confederación Terra nace. No reconocen su reclamo territorial. El sector Corbes era un espacio no reclamado. Abierto a todas las especies para uso pacífico. Desarrollo. Has cometido un acto de agresión no provocado contra humanidad. Tracia sintió que sus escamas se ondulaban. Con diversión. ¿Y qué hace tú? ¿Qué pretende hacer la Confederación al respecto? Estamos enviando una respuesta, dijo Chen. Simplemente. Un buque de guerra, el TCS. Retribución. Llegará a tu posición en 72 horas. Te sugiero que prepárense para entregarse por juicio. La transmisión terminó. Por un momento, el puente quedó en silencio. Entonces, la risa estalló entre la tripulación. 1. Buque de guerra, un solo buque contra los 15 barcos de la flota de patrulla. Pero el almirante Tracia no se rió. Algo en los ojos del capitán Chen lo habían perturbado. Ella no había mostrado miedo ni siquiera enojo. Ella había mostrado la tranquila certeza de alguien que tenía todas las cartas en la mano. Juego. Cuando llegó la noticia del intercambio. El mundo natal de Valoran, Arconte Supremo. Kelvanis estaba furioso. No por el humano. Respuesta, pero ante lo que él percibió como su falta de respeto. ¿Un barco? Rugió a su consejo militar reunido. Ellos se atreven a enviar un barco como respuesta. Este es un insulto inmenso. El gas sarín dio un paso adelante con cautela. Supremo. Archon, he estado revisando el inteligencia que tenemos sobre las naves humanas. Hay inconsistencias. Sus barcos utilizan tecnología que nosotros no conocemos. Entiendo completamente. Quizás deberíamos. Suficiente. Kelvanis golpeó el puño en él. Mesa del Consejo. No escucharé cobardías. En esta cámara, Tracia regresó a la Sector Corp. Toma todo el séptimo. Flota, todos los 200 buques. Cuando este humano. Si llega un buque de guerra, destruyelo por completo. Yo no quiero que queden más que átomos. Deja que los humanos aprenden lo que sucede cuando desafiar la hegemonía. Sí, Supremo. Arconte, respondió Tracia, aunque su voz carecía de su confianza habitual. Como él. El consejo se dispersó. Sarín permaneció detrás, mirando fijamente la inteligencia. Informes en su bloc de datos. Había pasado los últimos 3 días reuniendo cada pieza de información disponible sobre la humanidad. Lo que encontró la aterrorizó. Los humanos sabían. No se ha descubierto que los viajes sean más rápidos que la luz. Hace 200 años, como la mayoría de las especies. Poco después de lograr el vuelo espacial. Habían pasado casi 400 años confinados a su propio sistema solar primero. 400 años construyendo, probando y perfeccionando su tecnología en las duras condiciones. En torno del espacio antes de que alguna vez dejó a su estrella local. Eso no fue
Normal. La mayoría de las especies llegaron a las estrellas. E inmediatamente comenzó a expandirse, aprendiendo sobre la marcha. Pero los humanos practicaron primero. Habían hecho errores en su propio patio trasero, donde el fracaso no condenaría a su especie. Más inquietantes fueron los hechos históricos. Registros. Los humanos tenían un concepto llamado guerras mundiales que habían librado múltiples tiempos en su planeta natal. Conflictos que involucraba a toda su especie usando armas de destrucción masiva. Casi se destruyeron varios veces antes, finalmente logrando la paz y alcanzar las estrellas. Eran especies que habían perfeccionado la guerra antes de que perfeccionaran el vuelo espacial. El Gazarín intentó advertir una última vez a los Arconte Supremo, pero la despidió. Preocupaciones. La séptima flota partió hacia el sector Corv 200 de la hegemonía. Los mejores buques de guerra. Con el almirante Tracia al mando desde el buque insignia Damenate. Llegaron a la nebulosa y tomaron posiciones defensivas. Sensores escaneando. Para la embarcación humana que se acerca. Tracia se paró en su puente, observando se muestra, tratando de ignorar el crecimiento. Sentía pavor en el estómago. Señor. Contacto, gritó el oficial del sensor. Un buque que emerge del FTL en el borde del sistema. Ponlo en pantalla. Ordenó Tracia. El buque de guerra humano. Apareció. Era más pequeño de lo esperado. Quizás 3/4 del tamaño de un pesado Valoran crucero. Su casco era gris oscuro, casi negro, sin elementos decorativos ni diseños impresionantes. Parecía funcional, con propósito, como una herramienta. Diseñado para un trabajo específico. La designación pintada en su casco decía TCS. Retribución. Abre un canal, Tracia. Ordenó. El rostro del capitán Chen apareció en la pantalla una vez más. Almirante Tracia. Veo que trajiste amigos, capitán Chen. Tracia respondió, intentando sonar confiado. Te superan en número 200-1. Te daré una oportunidad para. Ríndete. Apaga tus armas y prepárate para abordar. Chen sonrió. Un poco, y no fue agradable. Expresión. Almirante, soy requerido por. La ley terrestre te ofrece la misma elección. Ha cometido crímenes de guerra contra la Confederación Terran. Ríndanse ahora. Y se os darán juicios justos. Negarse y utilizaremos todo lo necesario. Fuerza para llevarte ante la justicia. Tracia. Escamas enrojecidas de ira. ¿Crees que ¿puede un barco derrotar a mi flota? No, almirante. Chen dijo en voz baja. No lo creo. Yo. Conócelo. Tienes 30 segundos para decidir. La transmisión terminó. Tracia se quedó mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces él se volvió hacia su oficial de armas. Todos. Barcos. Abran fuego. Destruyan esa nave. 200 naves de guerra Valoran desataron el infierno. En sí mismo sobre la retribución TCS. El espacio alrededor del TCS Retribution se convirtió en una tormenta de luz y energía. Lanzas de plasma sobrecalentadas a millones de. Los grados atacaron desde el Valoran flota. Los misiles de fusión atravesaron la zona. El vacío, sus ojivas llevan suficiente poder para vaporizar asteroides. Gravitón. Rayos. Armas que podrían destrozar. Enlaces moleculares, centrados en el único. Nave humana. En el puente de la Dominador, el almirante Tracia observó su exhibición táctica con satisfacción. No. El barco podría sobrevivir a tal concentración. Potencia de fuego. Nada en la galaxia podría resistir el poder combinado de 200 buques de guerra disparando simultáneamente. Las armas impactaron en el Retribution. Escudos en una brillante explosión de energía. La luz era tan intensa que
Las pantallas de visualización se atenuaron automáticamente para proteger los ojos de la tripulación. Durante 3 segundos, la nave humana quedó completamente oculto detrás de una esfera destructiva. Fuerza. Entonces la luz se desvaneció. La Retribution colgaba en el espacio, completamente intacto. Sus escudos no habían parpadearon. No se habían atenuado. Las lecturas de energía mostraron que todavía estaban con toda su fuerza, como si el masivo. El ataque no había sido más que un brisa ligera. Imposible. Tracia susurró, mirándolo fijamente. Instrumentos. Sensores. Vuelva a revisarlos. Lecturas. Debe haber un error. No. Error, almirante, dijo el oficial de sensores. Respondió con voz temblorosa. Los escudos absorbieron todo el bombardeo. No. Daño detectado. En la nave humana. Puente. La capitana Sarah Chen estaba sentada en su silla de mando, observando sus propias exhibiciones. Con fría eficiencia. A su alrededor, la tripulación trabajó en sus estaciones practicaron la calma. Se habían entrenado para. En este momento, la fuerza del escudo está al 98%. Informó el oficial de sistemas defensivos. Condensadores recargándose, sin daños en el casco. Análisis del objetivo completo, las armas. Añadió el oficial. Tenemos soluciones de disparo. Contra los 200 buques enemigos. Chen asintió. Lentamente. Abre un canal. Déjales ver. A lo que se enfrentan. Su rostro apareció. En la comunicación de cada nave valoran. Pantalla. Almirante Tracia. Le di una oportunidad de rendirte. Elegiste la violencia. Así sea. Por la autoridad que me ha sido conferida. Por la Confederación Terran. Soy autorizado a utilizar toda la fuerza necesaria. Que cualquier dios en el que creas tenga misericordia de vuestras almas, porque yo no lo haré. Cerró el canal y se volvió hacia ella. Oficial de armas. Fuego a discreción. Objetivo. Primero sus motores. Quiero sobrevivientes. ¿Quién puede contarle a otros lo que pasó aquí? Yo, capitán. La retribución comenzó a fuego. Lo que emergió del ser humano. El buque de guerra no se parecía a nada de lo que los Valorans que jamás había encontrado. Cinético. Proyectiles, balas sólidas de munición agotada. Uranio y tungsteno acelerados al 95%. De la velocidad de la luz por rieles magnéticos. A tales velocidades, la masa se convirtió en un arma. Más terrible que cualquier rayo de energía. Cuando golpearon los escudos de Valoran, lo hicieron. No se disipan ni se dispersan. Golpearon. Como balas a través del papel. Luego siguieron ojivas de antimateria, cada una, que contiene la cantidad justa de materia exótica para crear explosiones devastadoras. Los valoranos conocían la antimateria, pero lo consideraba demasiado peligroso e inestable para convertirlos en armas. Los humanos no solo lo habían convertido en un arma, pero lo habían hecho confiable. Suficiente para usar en combate. Luego vino armas para las cuales los valoranos no tenían nombre. Disruptores del entrelazamiento cuántico que provocó que los escudos enemigos colapsaran alterando las mismas partículas que eran hecho de pozos de gravedad enfocados que aplastó barcos como el puño de un gigante. Haces de partículas que ignoraron los métodos convencionales. Defensas por completo, pasando por escudos para cocinar a la tripulación dentro de ellos. Buques propios. La primera nave Valoran, una pesada destructor, perdió sus motores en él. Salva de apertura. La segunda perdió su armas. El tercero simplemente explotó cuando una ojiva antiaérea rompió su núcleo del reactor. El almirante Trace observó en horror cuando su flota comenzó a morir. Todos. Las maniobras evasivas de los barcos concentran el fuego en los motores de ese buque, pero
La Retribución se movió como nada que hubieran tenido jamás visto. Esquivó y se abrió paso a través de. Su fuego de respuesta fue imposible. Precisión. Cada disparo que los valoranos dispararon. Fallaron por metros o golpearon escudos que parecía diseñado específicamente para contrarrestar sus armas. ¿Cómo es que hace esto? Tracia exigió. ¿Cómo puede un barco moverse tan rápido, dispara con tanta precisión y defiende contra todo lo que tenemos? Su táctica. El oficial había estado analizando al ser humano. Movimientos del barco. Señor, creo que los sistemas informáticos son mucho más avanzados que el nuestro. Su tiempo de reacción es casi instantáneos, y sus armas. Ellos están utilizando sistemas de segmentación que predicen nuestros movimientos antes de realizarlos. 5 minutos después de la batalla, 20 valoran. Los barcos quedaron inutilizados o destruidos. 10 minutos y ese número se había duplicado. La nave humana no había tomado ni una sola punto de daño más allá del inicial bombardeo. Las advertencias sobre el gas sarín resonaron en la mente de Tracia. Los humanos habían gastado 400 años en su propio sistema solar, perfeccionando su tecnología, mientras que otros, las especies se precipitaron hacia las estrellas y se detuvieron. Innovando, los humanos habían continuado. Mejorar, probar, avanzar. Esta nave no era solo 200 años más avanzado de lo que debería ser. Fueron 400 años, por delante de donde los valoranos esperaban cualquier nueva especie por venir. Retroceder, Tracia. Ordenado. Todos los barcos se retiran a An. La explosión lo interrumpió. 3 barcos en la vanguardia simplemente dejó de existir. Destrozado por armas que parecían doblar el espacio mismo. En la Retribución, Chen observó exhibición táctica sin satisfacción. Solo una determinación sombría. Ella no tomó ninguna placer en esta matanza, pero fue necesario. Los valorianos necesitaban aprender que la humanidad no se dejaría empujar alrededor, que la muerte de 3.000. Los civiles sufrieron consecuencias. Capitán, múltiples naves enemigas. Al intentar huir, su oficial táctico. Reportado. Déjenlos ir, ordenó Chen. Apunta al motor de la nave de mando. Específicamente. Deshabilítelo. Pero no. Destruyelo. Quiero al almirante Tracia vivo. Las armas de Retribution cambiaron de enfoque. Una bala cinética apuntada con precisión impactó la sección del motor del Damenate, desgarrada a través de la armadura y destruyendo la más rápida que la propulsión ligera. El buque insignia se quedó a la deriva, impotente, pero intacto. Las naves valoran restantes que aún podrían. El movimiento comenzó a huir en todas direcciones. Algunos activaron sus motores FTLI. Desapareció en la seguridad del hiperespacio. Otros, demasiado dañados para saltar, intentaron esconderse en las densas nubes de gas de la nebulosa. Chen no los persiguió. Ella había hecho su punto. La batalla había durado 47 minutos. De los 200 buques de guerra valorianos que habían atacado, 37 estaban completamente destruido. 119 personas quedaron discapacitadas y a la deriva en el espacio, con motores muertos y armas destrozadas. 44 lograron escapar. El TCS. La Retribución no había sufrido ni una sola baja. Chen se apartó de su puesto de mando. Silla y se enderezó el uniforme. Timón, llévanos junto a los Valoran. Buque insignia. Las comunicaciones los saludan. El almirante Tracia apareció en su pantalla. Sus escamas se habían vuelto de un gris pálido, color de la conmoción y el miedo. Detrás de él, el puente estaba en caos con chispas, consolas y tripulantes heridos, atendidos por médicos. El almirante Chen dijo, silenciosamente, atacaron a civiles desarmados.
Te negaste a rendirte. Elegiste esto. Resultado. ¿Entiendes ahora por qué? ¿Envió un barco? Tracia no pudo hablar. Él simplemente la miró fijamente, con toda su visión del mundo destrozada. El Valoriano. Hegemoní había conquistado 14 civilizaciones. Fueron las más poderosa fuerza militar en este sector del espacio, y habían sido aplastados por un solo buque de guerra humano en menos de un hora. Te quedarás aquí, dijo Chen. Continuó. Estamos enviando equipos de recuperación. Barcos para llevar a su tripulación sobreviviente a custodia. Todos ustedes serán juzgados por crímenes de guerra. Su flota será estudiada, luego reciclado, y uno de sus barcos, el menos dañado, será liberado, para regresar a tu mundo natal. ¿Por qué? Tracia finalmente logró preguntar. ¿Por qué dejar que alguno de nosotros va? La expresión de Chen. Endurecido. Porque sus líderes necesitan. Mira lo que pasó aquí. Necesitan entender qué pasará si ellos atacar a la humanidad de nuevo. No queríamos esta guerra, almirante. Nunca la quisimos. Pero tú lo empezaste y nosotros lo terminaremos. Eso, señaló a alguien fuera de la pantalla. Y la transmisión terminó. Almirante. Tracia se sentó en su silla de mando dañada, rodeado de las ruinas de su flota, y comprendió que la galaxia acababa de cambió para siempre. La hegemonía de Valoran. Habían construido su poder sobre la suposición que eran los depredadores máximos de espacio. Esa suposición ahora se reveló estar catastróficamente equivocado. Los humanos no eran presas, ni siquiera eran competidores. Eran algo muy diferente, más peligroso. 3 días después, el Valorian menos dañado. El crucero regresó cojeando a Hegemony, mundo natal. Su capitán llevaba completo grabaciones tácticas de la batalla, registros detallados de sensores y un simple mensaje del capitán Chen al Supremo Arconte Calvanis. El mensaje contenía solo 5 palabras. Esta fue tu única advertencia. Cuando se reprodujeron las grabaciones ante el Consejo Militar, varios los oficiales se desmayaron. Otros exigieron las imágenes deben revisarse para detectar manipulación o falsificación. Era imposible, ellos. Insistió. Ninguna especie podría construir tal buque. Ningún barco podría derrotar aún toda la flota. Pero el Arconte Supremo Calvanis se sentó en silencio, observando la grabaciones una y otra vez. Vio la mejor flota destrozada como papel. Él vio armas que no deberían existir. Él vi escudos que se reían de los ataques más poderosos de la hegemonía. Y, por primera vez en su larga vida, Calvanis sintió el frío toque del miedo. Movilizar a todo el ejército. Dijo, en voz baja, contacta con el Siltari Concord, el colectivo Colmena, el comerciante, príncipes de Andraxis. Diles que nos enfrentamos a una amenaza como ninguna otra que hayamos enfrentado. Diles que debemos unirnos o todos estaremos caída. Sarin, de pie en la parte trasera de la cámara, cerró los ojos. Ella intentó advertirles. Ya era demasiado tarde. El Hegemony había pateado a un durmiente gigante, y ese gigante ahora era mucho despierto. La guerra apenas había comenzado. Las imágenes se extendieron por toda la galaxia, como un reguero de pólvora. Todas las especies con acceso a las comunicaciones interestelares se les vio. Grabaciones de la batalla de Corvus. Nebulosa. Las imágenes eran crudas y innegable. 200 naves de guerra Valoran reducidas. Desguazar metal por un solo barco humano. En menos de una hora. En el cristalino. Agujas del Concorda Celtari, el Consejo de Mentes se reunió para discutir este nuevo desarrollo. Los Celtari eran una raza antigua. Su civilización
más vieja que la mayoría de las estrellas de la región. Se enorgullecían de su sabiduría y su visión a largo plazo de los asuntos galácticos. Esto cambia el equilibrio de poder. El alto pensador Varek observó con su cristalina mirada, cuerpo parpadeando con colores preocupantes. Si los humanos poseen tal tecnología, podrían amenazar a cualquiera de nosotros o defendernos. Nosotros. Otro miembro del consejo sugirió. Quizás deberíamos buscar una alianza en lugar de que la confrontación. Pero Varek estaba. Ya estoy recibiendo comunicaciones urgentes. Del Arconte Supremo Kelvanis. Él, el líder de Valoran, estaba pidiendo una gran coalición, un frente unido contra la amenaza humana. El mensaje era claro. Unámonos ahora o enfrentémonos a los humanos. Solo más tarde, en las ciudades colmena de la colectivo, una conversación diferente fue teniendo lugar. La colmena operaba a través de conciencia compartida, millones de individuos pensando como uno solo. No tenían concepto de barcos individuales o capitanes. Sus flotas se movían como organismos vivos, coordinado perfectamente a través de Ciónico. Enlaces. La reina colmena procesó datos de batalla con interés. Los humanos lucharon como individuos, pero la coordinación fue casi perfecta. ¿Cómo logran tal unidad sin compartir conciencia? La pregunta fascinó y la perturbó en igual medida. Mientras tanto, los príncipes comerciantes de Andraxus vio una oportunidad en lugar de amenaza. Eran comerciantes y empresarios. La gente primero, los guerreros solo cuando necesario. Si la tecnología humana fuera tan avanzado, tal vez hubo ganancias. Hacerse entendiéndolo, copiándolo, o simplemente comerciar con aquellos que lo poseía. Pero a través de todos estos civilizaciones, una pregunta dominaba cada conversación. ¿Cómo había cambiado la humanidad? ¿Se ha vuelto tan poderoso? El gas sarín había sido preguntándose la misma pregunta. ¿Cómo? Oficial de inteligencia del Valorian. Militar, su trabajo era encontrar respuestas. Había pasado la semana desde entonces. La batalla reuniendo cada trozo de información sobre la historia humana y desarrollo. Lo que descubrió habría sido imposible. Ella presentó sus hallazgos a un pequeño grupo de militares, analistas alejados del Arconte Supremo. Grandilocuencia y demandas de ayuda inmediata. Represalias. La mayoría de las especies siguen un camino similar. Sarín explicó, mostrando una línea de tiempo holográfica. Se desarrollan en su mundo natal, lograr el vuelo espacial. Descubra viajes más rápidos que la luz y comienzan a colonizar otros sistemas. Tiempo promedio desde el primer vuelo espacial hasta la primera colonia interestelar tiene 73 años. Ella cambió la pantalla para mostrar la línea de tiempo de la humanidad. Los humanos son diferente. Lograron el vuelo espacial hace casi 600 años, pero no lo hicieron. Descubrir FTL hasta 400 años después. Durante 4 siglos, quedaron atrapados en su propio sistema solar. Uno de los analistas interrumpieron. Eso no tiene importancia. Sentido. FTL no es tan difícil de descubrir. La mayoría de las especies se topan con él. Principios básicos dentro de una generación de abandonando su atmósfera. Exactamente, el gas sarín. Dijo, lo que sugiere que los humanos son notablemente estúpido o notablemente desafortunado. Pero su tecnología demuestra que lo son. Ninguno. Entonces me pregunté, ¿qué eran? ¿Lo están haciendo desde hace 400 años? Ella sacó registros de la actividad solar humana. Desarrollo del sistema. Las imágenes mostraron estaciones orbitales masivas, asteroides, operaciones mineras, colonias planetarias, y naves generacionales diseñadas para viajar entre estrellas a velocidades más lentas que la luz. Velocidades. Estaban practicando, dijo Sarín,
Suavemente. Estaban aprendiendo a sobrevivir en el espacio, como construir en cero gravedad, como extraer recursos de rocas sin vida. Estaban probando cada posible tecnología en la seguridad de su propio sistema solar. Cuando ellos finalmente descubrieron FTL, no lo hicieron salir corriendo sin preparación como la mayoría de las especies. Salieron ya sabiendo cómo prosperar en el espacio. Otra exhibición apareció mostrando la historia humana. Registros. Pero hay más. Antes de que, para llegar al espacio, los humanos gastaron 10.000 años en guerra consigo mismos. Tienen registros de conflictos que se remontan a sus primeras civilizaciones. Ellos perfeccionaron la guerra mucho antes de que vuelos espaciales perfeccionados. Los analistas miró los datos con creciente horror. Vieron registros de humanos antiguos, conflictos, espadas y lanzas cediendo a la pólvora, luego a las armas automáticas, luego a los misiles y aviones. Vieron el desarrollo de armas nucleares, armas biológicas, armas químicas. Vieron guerras planetarias que mataron millones, conflictos que casi, civilización humana destruida múltiple veces, casi se destruyeron a sí mismos. Un analista susurró. ¿Varias veces? Sí, confirmó el Zarín. Y cada vez que aprendieron, estudiaron la guerra como nosotros estudiamos arte o filosofía. Escribieron libros sobre estrategia, táctica y logística. Construyeron escuelas enteras dedicadas a enseñando la guerra. Y finalmente, lograron la paz mundial. Pero nunca olvidaron las lecciones que aprendieron. Se muestran los esquemas del TCS. Retribución captada por sus sensores. Durante la breve batalla. Este barco no es solo tecnología avanzada. Es 10.000 años de guerra condensados en acero y energía. Cada sistema, cada arma, cada defensa fue diseñada por una especie que ha estado luchando desde antes de que tuvieran lenguaje escrito. La sala quedó en silencio. Las implicaciones fueron asombroso. Todas las demás especies en la galaxia había alcanzado la paz antes. Alcanzando las estrellas. Se desarrollaron armas solo cuando sea necesario, generalmente copiando diseños de especies que encontraron. La innovación militar fue lenta, incremental, a menudo descuidado en favor de actividades más pacíficas. Pero los humanos pasó milenios perfeccionando el arte de matando antes de salir de casa. Mundo. Habían pasado siglos adaptando más esas lecciones al espacio. Guerra. Para cuando hicieron contacto con otras especies no lo fueron. Recién llegados a la guerra. Eran sus más antiguos estudiantes. Hay una cosa más, el Gazarín, dijo con voz grave. Mostró un documento que le había llevado días traducir correctamente. Los humanos tienen algo que llaman leyes de la guerra. Reglas que gobiernan cómo luchan, qué armas que pueden utilizar, cómo tratan a los presos y civiles. Eso parece civilizado, dice un analista. Se aventuró. ¿Lo es? Asintió Zarín. Humanos. Creó estas leyes para limitar la brutalidad de sus propios conflictos. Ellos se esfuerzan mucho por ser pacíficos. Prefiero la negociación a la violencia, pero ella hizo una pausa, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención. Atención. Cuando sus leyes de guerra son destruidos por los enemigos, cuando los civiles son deliberadamente atacados, cuando los crímenes de guerra se cometen contra ellos, se establecen. Dejando esas leyes de lado, no se cumplen. Atrás. Los analistas se miraron entre sí, con creciente temor. El Arconte Supremo había ordenado la destrucción de una estación minera civil desarmada. 3.000 muertes. Según los estándares humanos, eso fue
No fue solo un acto de guerra. Fue una guerra. Crimen del más alto orden. No lo hicimos. Simplemente hay que atacarlos, dijo un analista. Poco a poco. Les dimos legalidad y moral. Justificación para destruirnos por completo. Sí, dijo Sarin simplemente. A través de la galaxia. Realizaciones similares. Estaban ocurriendo. Los más avanzados. La especie inició investigaciones serias. En las capacidades humanas. Lo que encontraron. Fue aterrador. Los humanos tenían 47 buques de guerra. De capacidad similar a la Retribución, una por cada estrella de Valoran. Sistema. Tenían astilleros capaces de producir más. Su economía se basaba en un modelo de innovación y mejora constante, impulsando la tecnología incluso en tiempos de paz. Tiempo. Tenían militares que tenían. Ha estado enseñando la guerra durante siglos. Tenían veteranos que habían luchado en escaramuzas fronterizas y ejercicios de entrenamiento, que simulaba todos los combates posibles. Escenario. Y quizás lo más inquietante. Solo habían desplegado un barco en respuesta al ataque inicial. Ellos se estaban conteniendo, poniendo a prueba a Valoran. Capacidades antes de comprometer sus. Con toda su fuerza. El mensaje fue claro. Esto. Ni siquiera tenían toda su fuerza. El Arconte Supremo Calvanis se negó a aceptar nada de eso. Cuando Sarin se presentó, le arrojó los datos cuando le dio sus hallazgos. Almohadilla a través de la habitación. Mentira sí. Alarmista, gritó. Tú lo harías. Hazme creer que estas criaturas que solo llegaron a las estrellas hace 200 años. Más poderosa que la hegemonía. Que todas las civilizaciones del sector. Combinado. Quiero hacerte creer que. Evidencia. Arconte Supremo. Sarin respondió. Con calma, aunque su corazón latía aceleradamente. Los humanos no somos como otras especies. He encontrado. Son diferentes en formas fundamentales. ¿Cómo son diferentes? Sangran. ¿No? Sus barcos pueden ser destruidos. No son dioses. No, Sarin. De acuerdo. No son dioses, pero son la única especie en esta galaxia que aprenden a matar antes de aprender a soñar. De estrellas. Y son muy buenos en que el Vilvana se apartó de ella, mirando hacia la ciudad capital, extendiéndose bajo su palacio. La hegemonía. Habían permanecido en pie durante 3.000 años. Aplastó toda oposición y no quiso que su legado se defina por el encogimiento. Ante estos humanos advenedizos. Enviad mensajes a todos nuestros aliados, dijo. Ordenó. Diles que el valoran. La hegemonía exige una gran coalición. Los humanos han demostrado ser un amenaza al orden galáctico. Deben ser eliminados incluso antes de que crezcan. Más fuerte. 5 imperios unidos contra una especie joven. ¿Cómo podemos fracasar? Sarin no dijo nada. Simplemente hizo una reverencia y dejado para cumplir sus órdenes. Sabiendo que estaba presenciando el comienzo de el final, el orgullo del Arconte Supremo no le permitió ver la verdad. Él decidió que los humanos eran solo otro especies por conquistar. Otra entrada en la larga lista de hegemonía. Victorias. Estaba equivocado. Catastróficamente y trágicamente equivocado. La guerra comenzó al amanecer en 5 frentes. Simultáneamente. 3.000 buques de guerra de 5 países diferentes. Los imperios surgieron más rápido que la luz. Viajar en los límites del control humano. Sistemas. La hegemonía valoriana comprometió 800 buques. El Celtari. El Concordet trajo 600. La Colmena. El colectivo desplegó 1000 naves. Cada uno controlado por un único recurso compartido. Conciencia. Los príncipes mercaderes enviaron 400 y varios aliados más pequeños. Aportó el resto. Fue el más grande. Fuerza militar combinada reunida en
Historia galáctica. El Arconte Supremo Kelvanis comandaba desde su buque insignia personal, el Eterno Gloria, un acorazado masivo 3 veces el tamaño del buque que se había enfrentado. La retribución. Hoy escribimos la historia. Kelvanis anunció a sus aliados el fin de el canal de comando. Hoy mostramos humanos que los poderes establecidos de esta galaxia no tolerará su agresión. Hoy acabamos con su amenaza. Para siempre. La respuesta de las colonias humanas fue inmediato, pero no lo que la coalición esperado. En lugar de la desesperada defensa que anticiparon, en lugar de la miedo abrumador a enfrentarse a lo imposible, lo más probable es que los humanos simplemente desplegaran sus flota actual. El TCS Retribution tenía sido una fragata de patrulla. Los barcos que se encontraron. La coalición tenía armas construidas específicamente para ese fin. De guerra. 12 Dreadnoughts lideraron a los humanos. Formación. Cada uno era el doble del tamaño de la retribución, erizada de armas. Eso hizo que el armamento del fragata pareciera como equipo de entrenamiento. Sus nombres hablaban de la historia humana y valores, justicia, venganza, libertad, resolución, indomable, desafío, perseverancia, vigilancia, resiliencia, determinación, ajuste de cuentas y, al mismo tiempo, centro, al mando de toda la flota, el TCS inconquistable. Detrás de los Dreadnoughts llegaron 35 portaaviones. Buques, cada uno de los cuales alberga cientos de naves de combate pilotadas por humanos que tenían entrenados toda su vida para el combate. Los cazas eran pequeños, rápidos y mortal, capaz de lanzarse entre barcos más grandes para atacar puntos débiles. Y alrededor de este núcleo había 200 cruceros, cada uno equivalente en potencia a la retribución. Se movían en perfecta formación, sus escudos superpuestos para crear defensas, redes que podrían resistir fuego concentrado. Almirante Marcus Stone comandó lo inconquistable. Era mayor que el capitán Chen, un veterano de las guerras fronterizas, donde la humanidad había luchado contra los piratas y asaltantes en las colonias exteriores. Su rostro, desgastado y marcado, apareció en cada pantalla de comando de coalición. Esta es Almirante Stone de los Terran. Confederación. Has invadido territorio humano soberano. Tienes. Declaró la guerra a nuestro pueblo. Soy autorizado para ofrecerle una oportunidad de retirarse. Salga ahora y le permitiremos que se retiren con sus vidas. Quédense y aprenderás por qué la humanidad ha sobrevivido. 10.000 años de guerra. Arconte Supremo. Kelvanis se rió. Te superan en número 10-1. Almirante, su bravuconería significa nada. Todos los barcos avanzan. Muestrales. El poder de la coalición. La batalla que siguió se estudiaría en militarismo durante generaciones, aunque no por las razones que Kelvanis esperaba. La flota de la coalición avanzó en una ofensiva masiva. Formación de muros, campos superpuestos de fuego diseñado para abrumar cualquier defensa. Por su gran volumen. Fue un éxito comprobado. Táctica, una que había funcionado en contra. Todos los enemigos a los que se habían enfrentado alguna vez. Los humanos no los enfrentaron de frente. En lugar de ello, la flota se dividió en 4 grupos más pequeños, cada uno dirigido por 3 Dreadnoughts. No se movían como un sólido bloque, pero como formaciones fluidas, lanzándose dentro y fuera de las líneas de la coalición como tiburones atacando un banco de peces. ¿Qué? ¿Qué están haciendo?, preguntó el alto Mente Varek. Del Siltari. Esto no tiene importancia táctica. Sentido. Están rompiendo su defensa. Cohesión. Pero el almirante Stone sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Los humanos no estaban librando una batalla defensiva. Estaban luchar contra uno agresivo usando tácticas desarrollado a lo largo de milenios de guerra. Golpe y corre. Divide y vencerás. Ataca él. Flanquea y crea caos en el enemigo. Rangos. La coalición aprendió su primera lección dolorosa. Los barcos individuales significaron nada si no pudieran coordinarse. Efectivamente, los 5 imperios tenían diferentes sistemas de comunicación, diferentes doctrinas tácticas, diferentes tiempos de respuesta. Intentando coordinar. 3.000 barcos de varias especies fueron como intentar dirigir una orquesta, donde cada músico leyó una pieza diferente. Lenguaje. Los humanos no tenían tal problemas. Cada barco, cada casa, cada arma. El sistema estaba conectado a través de la cuántica. Redes de comunicación que operaban en órdenes del almirante Stone en tiempo real. Llegó a todos los buques simultáneamente. Los datos tácticos fluyeron sin problemas entre barcos. Lucharon no como individuos, buques, sino como una única fuerza unificada. Los primeros barcos de la coalición comenzaron a caer. En cuestión de minutos, los combatientes humanos invadieron el lugar. Alrededor de los cruceros valoran sus pequeños tamaño que los hace casi imposibles de apuntaron con eficacia. Se desataron misiles a quemarropa, apuntando secciones de motor y sistemas de armas. Detrás de ellos, los cruceros remataron buques inutilizados con fuego preciso. Los dreadnoughts eran aún más aterradores. Sus armas principales eran magnéticas. Cañones aceleradores que disparaban proyectiles al 98% de la velocidad de la luz. A tales velocidades, los proyectiles tenían más energía que algunos sistemas estelares generados en un año. Cuando atacaron, escudos de coalición, no simplemente penetraron, los destrozaron completamente, a menudo destruyendo múltiples barcos de un solo disparo. Como el proyectil continuó atravesando su objetivo, y en lo que estaba detrás de él, EVE Collective intentó utilizar su coordinación psiónica para contrarrestar a los humanos. Táctica. 1000 barcos se movían como un solo organismo, intentando rodear y aplastar a un humano. Grupo de batalla. Pero los humanos habían estudiado las tácticas de IVES, capturadas de conflictos previos con otras especies. Sabían la debilidad, matan el mando. Nodos y el enjambre perdió la coordinación. Combatientes humanos equipados con armas especiales. Las ojivas apuntaron al coordinador de IVES. Barcos. Buques que servían como relevo. Puntos para la red psiónica. Cuando estos barcos murieron, secciones enteras de la flota enjambre se oscureció. Las naves quedaron a la deriva, sin rumbo ya que perdieron su conexión a la conciencia colectiva. Imposible. La reina colmena gritó desde su lejano mundo del trono. ¿Cómo lo hacen? ¿Conocen la estructura de nuestra red? ¿Cómo? ¿Identificar nuestros nodos de comando? La respuesta era simple pero aterrador. Los humanos lucharon contra enemigos como la colmena antes. No en el espacio, sino en su propio mundo. Insectos, enjambres, cazadores en grupo, cualquier enemigo. Que lucharon con colectivo. Coordinación. Habían estudiado estos comportamientos durante miles de años. IVE no era un desafío nuevo. Eran un viejo enemigo con nueva tecnología. El arconte supremo Kelvanis observó su exhibición táctica con creciente horror como la flota de la coalición comenzó a desintegrarse. 3.000 naves contra 250. Y de alguna manera la coalición estaba perdiendo. Todas las naves Valoran concentran el fuego en el buque insignia humano, ordenó. Si nosotros mata a su almirante y perderán. Coordinación igual que la colmena. 800. Las naves Valoran activaron sus armas. El inconquistable.
El enorme acorazado fue alcanzado por suficiente potencia de fuego para esterilizar un planeta. Sus escudos se encendieron, blanco brillante, absorbiendo energía que podrían haberse evaporado los océanos. Y luego, los escudos fallaron. Por un breve momento, Calvani sintió triunfo. El buque insignia humano quedó expuesto. Vulnerable. Las armas seguían llegando. Disparó fuego al casco del buque, pero él, inconquistable, no murió. El barco. La armadura estaba formada por capas de materiales compuestos, diseñado para absorber y dispersar energía. Plasma que debería haberse derretido. El casco se dispersó a través. Placas autorreparables. Rondas cinéticas. Que debería haber penetrado profundamente en. El barco fue detenido por un blindaje reactivo, que explotó hacia afuera para contrarrestar el fuerza entrante. Y mientras los valoranos centraron toda su atención en matar el buque insignia, el resto del ser humano, la flota los atacó desde los costados y trasera. La voz del almirante Stone llegó. El canal de comunicación. Calma a pesar de. Su barco estaba bajo fuego concentrado. Capitán Chen, usted tiene el mando táctico. Estaré ocupado durante los próximos días. Minutos. Entendido, almirante. Chen respondió desde la retribución que se había sumado a la batalla como parte de la pantalla del crucero. Todos los barcos son del tipo Delta 7. Proteger el invencible y hacerles arrepentirse de eso. Decisión. La flota humana se movió con precisión que parecía casi sobrenatural. Los transportistas lanzaron sus dotación completa de combatientes. Miles de pequeñas embarcaciones que invadieron el Valoran. Formación. Los cruceros formaron una protección. Barrera alrededor del buque insignia dañado. Sus escudos se superponen para crear una pared casi impenetrable, y la otra. 11 dreadnoughts, liberados de cualquier necesidad de contenerse, desatar su pleno potencial. Arsenales. La coalición se rompió. No es una retirada ni un repliegue táctico. Era una ruta. Los barcos huían en todas partes. Direcciones. Algunos entraron en pánico y saltaron a FTL sin calcular vectores seguros. Y se perdieron para siempre en el espacio. Entre dimensiones. Otros intentaron. Se rindieron pero fueron atrapados en el fuego cruzado mientras los aliados continuaban luchando. A su alrededor estaban los príncipes mercaderes. El primero en solicitar oficialmente alto el fuego. Su portavoz apareció en todos los canales que transmiten rendición y pidiendo clemencia. Los humanos. Aceptado inmediatamente, dirigiendo al comerciante. Buques a una zona segura lejos de la. Luchando. El concordato Celtari se celebró. Fuera por más tiempo, su orgullo lo impide. Rendición inmediata. Pero cuando 3D. Sus buques insignia fueron destruidos rápidamente. Sucesión. El gran pensador Varek dio la orden de retirada. La flota Celtari saltó, abandonando la batalla. El Ibe Collective simplemente se quedó en silencio. Con su estructura de mando se hizo añicos. Los barcos restantes quedaron a la deriva. Sus tripulaciones. Desconectado del colectivo. Conciencia y sin saber qué hacer. Los grupos de abordaje humanos los aseguraron. De uno en uno, tratando a la confundida colmena. Zánganos con sorprendente suavidad. Solo los Igemani valorianos continuaron. Luchar. 6 meses después de terminar la guerra, el Supremo. El arconte Calvanis se encontraba en una sala del tribunal. Tierra. No era lo que esperaba. El edificio era sencillo, casi sencillo. En comparación con los grandes palacios y templos de la hegemonía valoriana. La sala del tribunal en sí fue diseñada para función más que intimidación. Los jueces se sentaban detrás de un banco elevado. Fiscales neutrales y profesionales. Presentó evidencia con calma y metódicamente. Y lo más sorprendente en total,
A Kelvanis se le había proporcionado abogados defensores, humanos que argumentaron en su nombre a pesar de los crímenes que había cometido. Comprometido. Esto es una burla, dijo Kelvanis. Había dicho cuando explicaron por primera vez el proceso para él. Me derrotaste. Tú tienes derecho a ejecutarme. ¿Por qué? Pretender preocuparse por la justicia. Su liderazgo. Abogada defensora, una mujer mayor llamada Sara Okonkwo lo había mirado con ojos pacientes. Porque así es como los seres civilizados se comportan. Arconte. No simplemente ejecutamos nuestros enemigos. Demostramos sus crímenes. Permitimos que se defiendan. Y dejamos que la evidencia habla. Eres débil. Kelvanis se escupió. No, respondió Okonkwo. Nosotros son lo suficientemente fuertes para seguir nuestras principios incluso cuando nos enfrentamos a nuestros enemigos. Esa es una fortaleza que tu imperio nunca tendrá. Entendido. El juicio duró 3 semanas. La evidencia se presentó de manera insoportable. Detalle. Grabaciones del ataque a la estación minera. Testimonios de supervivientes de la flota de la coalición. Experto. Testigos explicando las leyes de la guerra y porque las acciones de Calvilvanas los violaron. A pesar de todo, Kelvanis se mantuvo desafiante. Argumentó que simplemente era defendiendo el territorio de Valoran, que los humanos eran invasores. Eso lo había hecho. Nada malo según los estándares de su propia civilización. En el último día, antes de que los jueces emitieran su veredicto, la capitana Sara Chen tomó no como fiscal, sino como testigo para proporcionar contexto. Capitán Chen, el juez principal, preguntó, ¿estabas? El primer ser humano en interactuar con él. Militares valorianos. ¿Puedes explicarlo? Este tribunal. ¿Por qué la humanidad respondió así? Con fuerza al ataque inicial. Chen habló con claridad y calma. El Valoran. La flota destruyó a un civil desarmado. Estación sin previo aviso, sin provocación y sin piedad. Murieron 3.000 personas, incluidas familias. Niños, investigadores cuyo único delito estaba minando asteroides en lo que creíamos era un espacio no reclamado por nuestras leyes, por principios que hemos desarrollado a lo largo de miles de años de guerra. Esto no fue solo un acto de guerra. Fue una guerra. Crimen del más alto orden. Y sin embargo, el juez continuó, la humanidad podría haber. Respondió con diplomacia. Podría saber. Presentó denuncias formales. Solicitó mediación. O simplemente evitaron el sector. Completamente. ¿Por qué enviaste en cambio un buque de guerra? Sen se quedó callado por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque nosotros he aprendido a través de experiencias dolorosas que los agresores no respetan la debilidad. La hegemonía valoriana había conquistado 14 civilizaciones. Si hubiéramos mostrado debilidad, habrían atacado de nuevo. Nosotros. Era necesario dejar claro que la humanidad se defendería y que no habrá consecuencias por atacar a civiles. Kelvanis no pudo evitarlo. Él se levantó de su asiento, con las escamas sonrojadas. Con ira. Hablas de defensa, pero destruiste mi flota. Mataste miles de mi gente. Los jueces. Pidió orden, pero Chen miró directamente a Kelvanis y hablamos. Dimos. Te da la oportunidad de rendirte. Antes de que batalla en la nebulosa de Corbes, te ofrecí la oportunidad de retirarte. Tú. Se negó. Durante la batalla final, el almirante dio a toda la coalición una oportunidad de retirarte. Te negaste. Incluso. Luego, nos centramos en los motores y las armas, tratando de deshabilitar en lugar de destruir. Tomamos miles de prisioneros y los tratamos bien. Hicimos todo lo que pudimos.
Podría minimizar la pérdida de vidas mientras todavía nos defendemos. Podrías. No has hecho nada, gritó Kelvanis. Tú. Podríamos habernos dejado ese sector. La expresión de Chen se endureció. Mataste. 3.000 civiles desarmados. ¿Esperabas? ¿Pensabas que no haríamos nada? Simplemente aceptamos la matanza de nuestros. ¿Gente? La sala del tribunal quedó en silencio. Kelvana se quedó allí respirando con dificultad. Y por primera vez vio la verdad. En los ojos de Chen. Ni odio, ni triunfo, sino algo. Nunca había esperado ver. Decepción. Podrían haber sido vecinos, dijo Chen. En silencio. Podrías haber negociado con nosotros. Aprendió de nosotros, compartió las estrellas con nosotros. En cambio, elegiste la violencia y nos obligaron a responder de la misma manera. No lo hicimos. Quiero esta guerra, Archon, pero nos diste. No había elección. Kelvinus se sentó lentamente. Algo se rompe dentro de él. Por 3.000 años después, la hegemonía valorana había tomado lo que querían por la fuerza. Era como la galaxia funcionó. Los fuertes dominaron. Los débiles. Ese era el orden natural. Pero los humanos le habían demostrado que allí era otra forma. Eran lo suficientemente fuertes para destruir la hegemonía por completo. Sin embargo, hicieron juicios, tomaron prisioneros, seguían las leyes incluso en la guerra. Eran guerreros que eligieron ser más que su capacidad de violencia. Los jueces emitieron su veredicto al día siguiente. Kelvanis fue declarado culpable de crímenes de guerra, crímenes contra seres sensibles y agresión militar ilegal. Su sentencia, cadena perpetua a cumplir, bajo arresto domiciliario en una colonia humana, mundo donde pasaría el resto de sus días estudiando la historia humana y filosofía. No ejecutamos prisioneros. El juez principal explicó. Incluso aquellos que han causado tal daño. Creemos que cada ser tiene la capacidad de aprender y cambiar, ya sea que elijas hacerlo. Depende de usted. Kelvanis fue llevado a un mundo colonial llamado Nueva Esperanza. Era un lugar tranquilo con colinas onduladas y vastos océanos. Su prisión era una cómoda casa con vistas a un valle, donde los colonos humanos cultivaban cultivos y crió familias. Tenía acceso a una biblioteca llena de historia humana, filosofía y literatura. Al principio, él se negó a leer nada de eso. Pero como él, pasaron los meses y la soledad se instaló. La curiosidad finalmente triunfó. Empezó con la historia militar humana. Él quería, para entender cómo lo habían derrotado tan completamente. Lo que encontró lo dejó en shock hasta lo más profundo. Los humanos habían librado guerras que hicieron que la batalla de la coalición parece menor. Escaramuza. Las dos guerras mundiales, conflictos, que mató a cientos de millones. El enfrentamiento nuclear donde dos naciones humanas tenían suficientes armas para destruirlos. Todo el planeta y llegó en cuestión de momentos. Al hacerlo, innumerables conflictos menores, rebeliones y guerras civiles que habían marcaron su historia, pero intercalados. Con estos horrores se contaban historias de los humanos se extienden más allá de las divisiones. Los enemigos se convierten en aliados, las armas se convierten en convertidos en herramientas pacíficas. Lo mismo, especies que habían creado bombas de fusión. Había utilizado la fusión para alimentar ciudades. Las mismas mentes que diseñaron los aviones de combate. Había construido naves espaciales para explorar el cosmos. Los humanos no habían conquistado su naturaleza violenta. Habían aprendido a canalizarlo, controlarlo, usarlo, solo cuando era necesario. Y habían construido leyes, acuerdos internacionales y marcos morales para intentar prevenir guerras futuras mientras se preparaban para ellos. Un documento en particular captó
la atención de Galvanis. Se le llamó la Convenciones de Ginebra, un conjunto de normas, gobernando la guerra que los humanos tenían, creado hace siglos. Leyó las disposiciones con creciente asombro. Los soldados heridos deben ser tratados humanamente. Los prisioneros de guerra no deben ser torturados. Los civiles nunca deben ser atacados deliberadamente. El personal médico debe ser protegido. Estas no eran sugerencias ni ideales. Eran leyes que los humanos, los militares siguieron incluso en el calor del día. Batalla, incluso cuando se enfrenta a enemigos que no corresponder. Galvanius recordó su orden de destruir la estación minera. Para él, había sido una simple cuestión de limpieza. Intrusos del espacio de Valoran. No se consideraba a los trabajadores allí como gente, solo obstáculos que hay que eliminar. El humano lo vio de otra manera. Cada vida tenía valor. Cada muerte requería justificación. Y la deliberada. La matanza de civiles fue la más grave crimen imaginable. Empezó a leer sobre humanos. Filosofía a continuación. Obras de personas nombradas. Kant, el rey Gandhi, Mandela. Humanos que había abogado por la paz, por la justicia, por tratar a todos los seres con dignidad. Y aprendió algo que lo sacudió profundamente. Los humanos no eran naturalmente pacíficos. Eran naturalmente violentos, competitivo y agresivo, al igual que los valoranos. Pero habían elegido construir consciente y deliberadamente una civilización que limitaba a aquellos impulsos. Habían decidido que ser fuerte significaba protegiendo a los débiles, no explotando a ellos. Una noche, el capitán Chen lo visitó. Ella vino sola sin guardias y se sentó frente a él en su porche mientras el sol sobre el valle. ¿Por qué estás aquí? Kilvanas preguntó. Quería ver cómo nos estábamos adaptando, respondió Chen. Y para responder una pregunta que hiciste durante la juicio, quería saber por qué los humanos son mucho más avanzado en la guerra. Kelvanis asintió lentamente. He estado leyendo tu historia. Estoy empezando a entiende. Dime lo que tienes aprendido. Kelvanis miró hacia él. Valle tranquilo. Pasaste 10.000 años luchando entre ustedes mismos. Cada arma, cada táctica, cada estrategia fue desarrollada no contra enemigos alienígenas, sino contra otros humanos. Aprendiste la guerra en el interior, entendiendo tanto cómo atacar y cómo defenderte porque fuiste siempre peleando con la gente igual. Vosotros. Eso es parte de ello, asintió Chen. ¿Qué? De lo contrario, casi se destruyen. Varias veces. Creaste armas que podría acabar con toda tu especie y tú. Estuve muy cerca de usarlos. Pero tú no lo hiciste. Elegiste dar un paso atrás. Al borde de crear reglas y leyes que evitaría la aniquilación total. Tú aprendió moderación a través de cerca. Extinción. Chen sonrió levemente. Tú. Están aprendiendo. ¿Hay algo más? Kelvilvanas. Estuvo en silencio por un largo rato. Nunca dejaron de innovar. La mayoría de las especies alcanzan las estrellas y se ponen cómodos. Ellos. Deja de avanzar, deja de tomar riesgos. Pero pasaste 400 años atrapado en tu sistema solar.